Saludos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero estén bien, reciban nuestro saludo, nuestro abrazo de parte de la Iglesia Cristo Vive, del Ministerio de Vida TV. Estamos en momentos o en tiempos, no lo podemos negar, son tiempos de desafíos, son tiempos donde nuestra fe continuamente, de alguna manera, es retada. Y ante los desafíos tiene que haber una respuesta. Hace poco me conseguí con este pensamiento, me llamó la atención y lo quiero compartir con ustedes. Todo desafío espera por una victoria. Permítame por favor leerlo de nuevo. Todo desafío espera por una victoria. No lo podemos negar. Incluso lo que nos están observando, nosotros, yo, todos nos gusta ganar. Aquel que me diga que a mí me gusta hacer algo para perder o para salir mal, pues posiblemente tenga uno que otro problemita allí, ¿no? De comprensión de la realidad. Pero a todos nos gusta ganar y no lo podemos negar. Incluso nos gusta hasta presumir nuestras victorias. Y como todo desafío espera por una victoria, definitivamente en esa victoria tenemos que esperar una gran realidad. Que Dios nos dé las victorias. Y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy el mensaje. La victoria es del Señor. Y quiero que lo grabe en su corazón, por favor. La victoria es del Señor. Para ello, quiero invitarle a leer primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40 al 47. Aunque es un capítulo muy conocido porque narra la historia de David contra Goliat, obviamente no lo vamos a tocar todo ni a leer todo el pasaje, solamente del versículo 40 al 47. Permítame leerlo. Son escasos algunos versículos. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y el escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, dice la palabra, versículo 47. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. La victoria es del Señor. La Biblia dice algunos versículos. En Salmos dice: los caballos se preparan para la guerra, pero Jehová es el que da la victoria. Unos confían en carro, otros confían en caballo, pero nosotros de Jehová tendremos memoria. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel no usó caballos de guerra hasta el tiempo de Salomón? Incluso para la conquista el pueblo de Israel no usó caballos de guerra. Y es que allí había una enseñanza. Dios le quería enseñar a su pueblo a depender profundamente de Él. Porque las victorias, nuestras victorias, les pertenecen a Dios. Había una gran lección. La palabra victoria lleva en sí 2 términos: oponente, desafío y reto. Cuando leemos el pasaje, si usted ha leído, ha estudiado este pasaje en otras oportunidades, sabrá que Goliat para Israel, para el ejército de Saúl, simbolizaba o representaba ese desafío.
estaba el ejército filisteo, estaba también el ejército de Israel, comandado por Saúl, que era el rey para allí, el primer rey del Reino Unido, y tenían 40 días allí en el valle de Ela. Y los filisteos habían invadido parte de la tierra de Judá. Pero, ¿qué marcaba la diferencia? ¿Cuál era el punto aquí importante? El punto importante era que estaba un señor, dice la Biblia, un paladín llamado Goliat. Este señor medía casi 3 metros, ¿sí? Era muy alto, bueno, era un hombre de guerra, tenía una armadura y además un escudero, es decir, alguien que iba delante de la otra persona y lo iba describiendo. Todos los días él salía por la mañana y por la tarde, insultaba al pueblo de Israel y les metía miedo, de alguna manera. Les infundía mucho temor. Y el pueblo estaba en ese contexto. Hasta que, dice la palabra de Dios, que Isaí, el papá de David, lo envía para saber de sus hermanos que estaban en guerra y para llevarle provisión, para llevarle comida. Cuando David se entera de que de cómo el pueblo de Dios estaba siendo humillado por alguien que no tenía puesta su fe en Dios, y David lo caracteriza como un incircunciso, a David le entra una indignación y dice, bueno, se ofrece para vencerlo. La diferencia era que David era un muchacho de 17 años. Los que conocemos la historia sabemos que David pudo vencer a Goliat, pero lo pudo vencer porque la victoria le pertenece a Dios. Ahora, estando de acuerdo con ello, hay algunas cosas. Para que la victoria les pertenezcan al Señor, tienen que haber algunas condiciones. Y yo quiero mencionarle hoy 3 condiciones para que la victoria sea de Dios. En tiempos de desafíos como los que estamos viviendo. En tiempos donde estamos definitivamente, continuamente nuestra fe es retada permanentemente. Tiene que haber algunas condiciones. Por ejemplo, la primera condición está en el versículo 40. La primera condición para que la victoria sea del Señor. Tiene que haber una preparación dependiente. Una preparación dependiente. Ahora, el hecho de que la victoria sea del Señor no significa que no debe haber una preparación. Claro que tiene que haber una preparación. La diferencia es que esta preparación tiene que ser dependiente. Fíjense que el versículo 40 dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo. Pero cuando leemos el versículo 39, David rechazó la preparación profesional. Y la preparación profesional, dice el versículo 39, y ceñó David sus espadas sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había andado, nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando Saúl aprueba que David vaya a pelear contra Goliat, le dice, por ayudarlo seguramente, le dice a David, por favor, ponte mi armadura para que estés más protegido. Saúl era alto, David para ese tiempo pues estaba muchacho, de repente no había terminado de crecer completo, y la armadura no le quedaba bien. Así que esa preparación dependiente está en primero frente al rechazo de la preparación profesional. Ahora, la preparación dependiente está basado no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Donde David se hubiese sentido cómodo con la armadura de Saúl y va a pelear contra Goliat y lo vence, definitivamente muchos hubiesen llegado a la conclusión de que lo venció porque usó la armadura del rey, una armadura pues de un soldado profesional, etc. Sin embargo, aquí hay una preparación dependiente. Y fíjense que no fue una preparación profesional porque eso fue rechazado. Aún cuando de alguna manera nos preparamos profesionalmente, eso tampoco garantiza nada, porque vamos al tema, la victoria es del Señor. Ahora, no solamente rechazó la preparación profesional, sino dependiente como un pastor. Dice que tomó su cayado en su mano. La diferencia entre Saúl y David era que David era un pastor de ovejas. Saúl había sido escogido por ser un soldado. Y este pastor va con determinación, ¿sí? Ahora el nuevo guardián del pueblo de Israel va a cuidar de él. Ya no es un soldado, ahora ya es David. Para ese tiempo ya Samuel ya había ungido a David
como rey. Pero no solamente eso, sino que fue dependiente incluso en humillación. Dice que escogió, si usted lee el versículo 40, 5 piedras lisas del arroyo. El arroyo simboliza la humillación. ¿Por qué? Porque para tomar las piedras tuvo que descender. Y en ese sentido, simboliza que nosotros cada vez que queramos obtener una victoria de Dios, tenemos que humillarnos ante su presencia. Las piedras, según la investigación realizada, tenían que ser, o eran, fueron escogidas, obviamente, escogió 5 piedras, y eran del tamaño de una naranja. Estas piedras podían alcanzar una velocidad hasta de 150 kilómetros. Y dice la Biblia que las guardó en su saco pastoril. ¿Significa esto entonces que nosotros debemos guardar nuestra fe? Nosotros debemos guardar nuestra fe, que es nuestra principal arma. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Pablo, al final de su ministerio, guardó la fe. He guardado la fe. Ahora, dice la palabra que lo guarda incluso con seguridad. Y esa dependencia, dice, tomó su onda y fue al filisteo. Así que fue en acción y en confirmación. ¿Qué está haciendo David? David está siendo coherente. David está haciendo coherencia con lo que dice y con lo que hace. Porque él minutos antes, versículos anteriores, él había dicho esto como: ¿quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a desafiar a los escuadrones de Dios? Él sabía que Dios iba a pelear por él. El pastor Charles Spurgeon compartió estas palabras. Yo las quiero leer. El hacha no puede jactarse de los árboles que ha derribado. Nada podría ser sin el leñador que le hizo, le afiló y le ha estado usando. En el momento en que la deseche, se convertirá en un hierro viejo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque la victoria es de Dios. Si hay algo bueno, si hay una luz en nuestras vidas, siempre va a ser de Dios. Y para eso, en primer lugar, tiene que haber una preparación dependiente. Y en segundo lugar, tiene que haber, versículo 41, no pierde de vista el pasaje que estamos estudiando. Tiene que haber una apariencia vulnerable. Versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. En segundo, entonces, tiene que haber una apariencia vulnerable. Primero, ante la fuerte figura del filisteo. Definitivamente, Goliat tenía una figura bastante imponente. Incluso aquí podemos encontrar dos tipos de impacto. Primero, había un impacto físico. No podemos negar, Goliat infundía temor de alguna manera. Medía casi 3 metros, tenía una tremenda armadura. Y además de eso, también está el impacto emocional. Este señor tenía 40 días, 2 veces por día, donde estaba aterrorizando, amenazando y humillando al pueblo de Dios. Y dice que iba su escudero delante de él. Es decir, alguien le hacía la publicidad. Ustedes se imaginan. No podemos negar que el poder mediático tiene una influencia en la mente de las personas. Incluso estudios científicos dicen que las hienas, al gritarle a los leones, pueden infundirle un temor muy particular. Ahora, no solamente ante el fuerte figura del filisteo, esa apariencia vulnerable, sino ante el menosprecio de su persona. Versículo 42 dice que le tuvo en poco. Es decir, le dio poco valor, no le dio el valor debido. Lo que Goliat no sabía era que detrás de David estaba el rey del universo. ¿Por qué? Porque lo menospreció por su juventud, por su apariencia física. Dice que era rubio y de hermoso parecer. Algo así como que Goliat lo vio muy bonito y dijo: este parece un modelo, el campo no es terreno para él. Así que le tuvo un menosprecio por su persona. Pero no solamente eso, versículo 43 dice que menospreció también sus armas y se burló de él. Versículo 43 dice: y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Así que se burló, se mufó y maldijo a David. Pero la Biblia dice en Isaías 54 que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Así que en esta lucha que tenemos permanentemente, confiemos en la palabra de Dios. Démosle la gloria a Dios, porque la victoria a Él le pertenece. Incluso esa apariencia vulnerable debe permanecer ante la amenaza. Versículo 44 dice: venga a mí y daré tu carne a las aves del cielo
el filisteo estaba amenazando profundamente a David. Goliat declaró esa supuesta victoria, pero algo muy importante, David sigue confiando. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Hay momentos en los cuales nosotros no podemos prestarle atención a los medios de comunicación, a las probabilidades, a las redes sociales, a las noticias. Hay momentos en los cuales nosotros debemos prestarle atención a lo que Dios dice a través de su palabra acerca de nosotros, para obtener esa victoria. Donde David le hubiese prestado atención tanto a Goliat como a su escudero, David se hubiese rendido. Pero hay una diferencia. David conocía el poder de Dios. Profundamente David conocía el poder de Dios. Dice una historia que en un concurso del Salmo 23, seguramente usted se lo sabe, yo también me lo sé de memoria. El concurso era quien mejor declamase el Salmo número 23. Bueno, mucha gente participaron de manera espectacular. Llamaron la atención dos casos. Primero, se dio un caballero muy singular, como un poeta, muy elegante, un joven, con una apariencia aceptable, con una voz de locutor increíble, y declama el Salmo 23. Todo el mundo se levantó, lo aplaudió, lo hizo bien, perfecto, respetando todos los signos de puntuación. Segundo caso que llamó la atención, sube un anciano, su apariencia vulnerable, su voz frágil, recita el Salmo 23 y dice la historia que el Espíritu Santo tocó el corazón de cada persona allí. La gente no se levantó a aplaudir porque todos estaban contristados por el Espíritu Santo. Estaban llorando. Dios había hecho un trabajo en sus corazones. Al final, alguien le preguntó a quien organiza, porque el premio se lo llevó el anciano. Al final alguien le pregunta a quien organiza el evento y le dice, ¿qué pasó aquí? ¿O por qué pasó esto? Y quien organiza tuvo un discernimiento muy particular y dijo, el participante, de una voz elocuente y profunda, conocía muy bien el Salmo, pero el anciano conocía muy bien al pastor el cual describe ese Salmo. Es decir, quienes conocen a Dios pueden tener más confianza y más fe y más proyección del carácter y de lo que significa la fe cristiana y la dependencia de Dios. Entonces, tercera condición, para que la victoria sea del Señor, no solamente tiene que haber una apariencia vulnerable. En tercer lugar, tiene que haber una fe perfecta. Una fe perfecta. No hay cristianos perfectos, usted no es perfecto, yo tampoco soy perfecto, nadie es perfecto. Cuando digo una fe perfecta, me refiero a una confianza plena en Dios, una convicción profunda y una dependencia en las fuerzas de Dios. Primero, que tenga a Dios como base. David dijo, tú vienes a mí con armas humanas, yo voy a ti con armas espirituales. Y las armas espirituales son poderosas en Dios, dice la palabra de Dios. Goliat se sentía seguro y protegido, pero David sabía algo muy importante. Esta pelea era pelea de Dios, y por lo tanto la victoria iba a ser del Señor. Es más, David le dice a Goliat, tú has provocado al Dios de Israel. Y si has provocado al Dios de Israel, ese mismo Dios te va a vencer. Entonces se necesita una fe perfecta, que tenga a Dios como base y que le dé a Dios la gloria y el honor. Versículo 46, permítame leerlo. Dice así la palabra de Dios: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré tu cuerpo a las aves del cielo, las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Es decir, David quiere que el mérito y la gloria sea de Dios, pone a Dios primero, quiere que Dios sea honrado y quiere que esto sea como testimonio público. E incluso esa fe perfecta tiene que tener un aprendizaje público. Versículo 47 dice: sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en mi mano. En otras palabras, David quería enseñarle una gran lección al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían 40 días esperando, tenían 40 días siendo humillados. Así que, ¿cuál era la enseñanza que el pueblo tenía hasta ese momento?
que cualquiera podía infundirle temor al pueblo de Dios. Y ninguno que se podía llamar pueblo de Dios, Israel, que significa eso, pueblo de Dios, ninguno debía sentir ese miedo que ellos sentían por Goliat y por los filisteos. Así que David quería cambiar el escenario, que las victorias son del Señor, que Dios pelea por nosotros y que no es con espada, con armas humanas, que Dios vence con armas espirituales, porque la victoria es del Señor. En nuestras luchas, en los desafíos que tú y yo estemos experimentando en estos momentos, no importa lo grande del problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. A veces nuestras peores temporadas es la apertura al mejor momento que Dios quiere para ti. Los procesos en Dios se viven porque Dios te está preparando para algo mejor. Dios quiere enseñarnos cosas que solo en la tribulación, en nuestro carácter se va a formar y se va a forjar. Estaba recordando la historia de José. Y José, antes de llegar a ser virrey de Egipto, tuvo que pasar por muchas pruebas. Así que en estos momentos donde hay muchas cosas que no puedes entender, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y si tú estás haciendo la obra de Dios, si tú estás obedeciendo a Dios, tienes la paz de Dios, créeme, Dios también te dará la victoria. Dios te dará la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Qué hizo David? Confió en Dios. Ahora, ¿por qué? Porque David vio este reto con ojos de fe. Y quiero terminar con esto. ¿Ves los retos, los desafíos que estás enfrentando con ojos de fe? ¿O lo miras simplemente con ojos humanos? ¿Lo miras simplemente con ojos lógicos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estamos nosotros enfrentando y viendo los desafíos? David lo vio, y lo vio chiquito, aunque era muy grande, porque lo vio con ojos de fe. Donde lo hubiese visto al ojo humano, definitivamente no hubiese tenido victoria. ¿Por qué? Porque al verlo con un humano se hubiese echado para atrás y hubiese retrocedido. Pero Dios le dio la victoria porque lo vio con ojos espirituales y él llegó a la conclusión: esta batalla le pertenece a Dios. Así que la pelea que estés dando, la batalla que estés librando, le pertenece a Dios. Solamente tienes que echarte a un lado y dejar que Dios pelee por ti. Y tú, tranquilo, confía en Dios, que Él tiene el control. Por favor, permíteme cerrar con esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra y porque nos fortalece. En este momento, Señor, renovamos nuestra fe. Confirma tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a vencer cada desafío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de una manera muy especial.